Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos en esta clase número 6. En esta ocasión vamos a compartir y propiciar un espacio reflexivo sobre los retos en la educación superior del siglo XXI. Un poquito de historia en relación a la educación superior universitaria. La educación superior universitaria comprende las universidades, los institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel. Incluye grado universitario y no universitario, como los institutos de formación docente y de formación profesional. Continuando un poquito con la historia de la educación superior, en el año 1890 se crea la primera universidad en el Paraguay, con la habilitación de la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. En el año 1960 se crea la primera universidad privada, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la UCA, y a partir de la década de los 90 empieza la proliferación de las universidades privadas. Entre los riesgos y problemas que se pueden mencionar, principalmente algunos que se presentan a continuación, está la masificación universitaria, que es un problema actualmente porque hay muchas universidades que son privadas y que ni siquiera no cuentan con la debida habilitación para su funcionamiento. Entonces, más adelante vamos a ver que para responder a estas preguntas es lo que se planteó la reforma universitaria y que ante esa reforma universitaria fue apareciendo la ANEAES y posteriormente la CONES. El segundo punto o el segundo riesgo y problema corresponde al escaso nivel de investigación. La educación superior actualmente está en deuda con la investigación. Entonces, siempre es importante tanto el docente como el estudiante que puedan producir investigaciones y al mismo tiempo que lo puedan publicar, porque bien sabemos que si se realiza una investigación, pero si no se llega a publicar, es como si fuera que no se realizó esa investigación porque nadie va a conocer esa investigación si es que no se llega a publicar. Entonces, existe un escaso nivel de investigación en la educación superior que representa un riesgo y al mismo tiempo es un problema. Los retos a los que se debe enfrentar la educación superior son la transformación y el cambio. Esta transformación y el cambio, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no solamente al estudiante universitario se le tiene que ofrecer la posibilidad de formarse en un área específica del saber, sino más bien se le tiene que brindar la posibilidad de adquirir las competencias y requerimientos esenciales que les permitan egresar e ingresar al mercado de trabajo con las actitudes y actitudes propias de la sociedad posmoderna. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este apartado? Nos dice de que no solamente en un área el estudiante tiene que formarse, sino más bien si ustedes, por ejemplo, como estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, entonces ustedes tienen que demostrar de que ustedes son competentes en todas las materias de la carrera de Ciencias de la Educación, porque eso es lo que se necesita, que el estudiante realmente sea apto para aquello al que se está formando.
Entonces el estudiante tiene que saber hacer aquello que compete a su área. Y sabemos que el área de ciencias de la educación, por ejemplo, enfatiza mucho la docencia. Entonces, ustedes tienen que demostrar que ustedes son aptos para aquello que ustedes se están formando y tienen que demostrar una actitud positiva, una actitud que muchas veces se tiene que ver en ustedes, esa capacidad de liderazgo, de autogestión, tienen que ser proactivos. A eso se refiere esta transformación y cambio, y es por eso que representa un reto para la educación superior. Entonces, cuando el estudiante egresado ya obtenga su título, tiene que demostrar que realmente es competente para aquello al cual se formó. Luego tenemos el desfasaje entre la cantidad de estudiantes egresados de cada año y la cantidad que obtienen la oportunidad laboral según el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, que es el CADET. Ellos realizaron un estudio o una investigación en el año 2012 y del 100% ellos encontraron que solamente el 29% de los egresados consiguen un trabajo con relación a su título universitario dentro de los 1 o 2 años de haber culminado la carrera. La gran mayoría siguen con trabajos informales, con sueldos inferiores al mínimo legal. Entonces, sabemos que la situación actual, por ejemplo, de nuestro país en cuanto a lo laboral es demasiado difícil. Eh, Antes de la pandemia, ya luego se venía dificultando mucho el hecho de poder acceder a un puesto de trabajo. Y ahora con la pandemia es mucho más difícil todavía. Entonces, eso es lo que nos dice acá, ¿verdad? De que hay una diferencia muy grande entre la cantidad de estudiantes egresados y la cantidad de estudiantes que obtienen una oportunidad laboral. Entonces, volvemos también a mencionar de que acá también es muy importante, sabemos que es demasiado importante el hecho de poder tener una habilitación para poder trabajar como profesionales, ya sea en el área de ciencia de la educación, de psicología, de filosofía o de cualquier área como profesional. Pero también es sumamente importante que podamos ser competentes para aquello en el cual nos formamos, porque muchas veces ahí también está la diferencia, ¿verdad? Uno puede llegar a acceder a un puesto de trabajo, pero si la persona no demuestra que es apto para aquello que para el cargo en el cual se le está solicitando, entonces muchas veces también se le vuelve a despedir. Entonces es importante que podamos reflexionar también sobre esto, ¿verdad? Luego tenemos el presupuesto destinado. El presupuesto destinado a la educación superior es ínfimo. ¿Qué significa eso? De que muchas veces este presupuesto es tan inferior que las universidades tienen que hacer malabarismos para poder solventar todos los gastos también que representa a las universidades, su funcionalidad o su funcionamiento. Entonces, también esto es un punto muchas veces negativo para los estudiantes universitarios que tienen que costear sus propios estudios. Y esto produce que los jóvenes sean trabajadores en tiempo completo y estudiantes de medio tiempo, y que seleccionen carreras con un horario y costo más flexibles. Y allí radica la brecha de la problemática, pues las carreras con más estudiantes y egresados son los que poseen menos salida laboral.
y las que menos egresados poseen tienen un campo laboral más amplio, pero por la dificultad de los horarios y costo de las mismas, es imposible para la mayoría acceder a ellas. Y sabemos que muchas veces también forma parte de nuestra realidad, de que muchas veces, por más de que tengamos esa aptitud, de que realmente seamos inteligentes para una carrera, no podemos acceder a esa carrera porque no tenemos las condiciones económicas como para poder solventar los gastos que representa esa carrera. Y también de que el estudiante tiene que trabajar para poder costear sus estudios. Entonces, también representa un punto negativo para el estudiante, ¿verdad? No solamente para la universidad, sino también para el estudiante. Es tan diferente porque en los otros países, por ejemplo, de primer mundo, a los estudiantes que se dedican a la investigación se les paga tiempo completo. La propia universidad es quien le paga el tiempo completo para que pueda realizar sus investigaciones. Pero sabemos que acá en Paraguay nuestra realidad es otra. Entonces no es porque las universidades no quieran, sino porque no tienen el presupuesto para poder financiar aquello, ¿verdad? Entonces representa un reto para la educación superior. Luego tenemos la dificultad en la inserción laboral de los jóvenes, que también es una cuestión que hay que replantear, tanto para las autoridades del Estado, así como para las instituciones de educación superior. Se necesitan de mecanismos y políticas efectivas que faciliten y orienten a los jóvenes a la selección correcta de una carrera para su posterior inserción óptima al mundo del trabajo. Por mucho tiempo se reclamó una reforma universitaria que pudiera dar solución a las falencias de nuestro sistema educativo de nivel superior, y dentro de esa demanda se estableció una ley de educación superior y se creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, en el año 2003, en respuesta a la necesidad de evaluar la calidad de la educación universitaria, así como de la acreditación de las carreras a nivel de Mercosur. A cargo del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, se encuentra la creación de las instituciones superiores. Vamos a hacer un cierre de lo que ya estuvimos hablando. Concluimos diciendo que la educación superior comprende las universidades, los institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel. También dijimos que existen riesgos y problemas en la educación superior, que son la masificación universitaria y el escaso nivel de investigación. También dijimos que existen retos a los cuales la educación superior se enfrentan y que son la transformación y el cambio, el desajuste entre la cantidad de estudiantes egresados de cada año y la cantidad que obtienen la oportunidad laboral según el CADET 2012. Después, el presupuesto destinado a la educación superior dijimos que es ínfimo y la dificultad en la inserción laboral de los jóvenes. Estuvimos hablando de la función que cumple la ANEAES dentro de la educación superior y dijimos que el papel fundamental que cumple la ANEAES consiste en el control de la calidad de la enseñanza y la acreditación de la educación superior. También dijimos que a cargo del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, se encuentra la creación de las instituciones superiores. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo a cada uno de ustedes éxitos y bendiciones.